Hola, en este video abordaremos el tema de la clasificación de los números reales. Además, aprenderemos a determinar el valor absoluto de un número real. La primera clasificación son los números enteros. Se les llama así porque no tienen ningún valor decimal y se denotan con la letra Z. Dentro de este conjunto hay subconjuntos diferentes. El primer subconjunto es el conjunto de los enteros positivos, es decir, los números 1, 2, 3 en adelante. Se denotan con una Z y un signo de más. El segundo subconjunto es el cero propio. Y el tercer subconjunto es el subconjunto de los enteros negativos. Y son del -1, -2, -3, -4, etc. Y se denotan con una Z y un signo de menos. La siguiente categoría son los números naturales, que se denotan con la letra N. Y se define propiamente como el conjunto de los enteros positivos, es decir, 1, 2, 3, 4 en adelante. Entonces lo importante aquí es recordar que los números naturales es igual al subconjunto de los enteros positivos. La siguiente clasificación son los números racionales. Son todos los números que se pueden escribir como una fracción de dos enteros. Es decir, si yo tengo el entero a y el entero b, un número racional es aquel que lo puedo expresar como un cociente o una división de a sobre b. En general, se representa con el símbolo Q. Y aquí la parte más importante es verificar que el denominador, que es el b, debe ser diferente de 0, ya que si no el cociente se indetermina. Así como tenemos los números racionales, tenemos los números irracionales. Son aquellos números que no se pueden expresar como una fracción de dos números enteros. Es decir, aquel número que yo no puedo representar como una división de a sobre b, se le llama número irracional. Y se determina con la letra Q y una coma, es decir, Q'. Algunos ejemplos de números irracionales son el valor de pi, que yo no puedo representar como una fracción de dos enteros. Algunas raíces que no son exactas, por ejemplo la raíz de 2. Y otro de los números irracionales es el valor exponencial, que tiene un valor aproximadamente igual de 2.31, pero no lo puedo representar como una fracción. Una vez que ya vimos la definición de los números racionales e irracionales, ya podemos definir lo que es un número real. En general, un número real es el conjunto formado por la unión de los números racionales, que vimos que se determinaban con la letra Q, y los irracionales, que se determinaban con la letra Q'. Por lo tanto, la unión de los racionales con los irracionales es la definición de un número real. A través de este diagrama podemos ver todo lo que hasta el momento hemos visto. Los números reales es el conjunto formado por los números racionales y los irracionales. Ahora, los números racionales vimos que pueden ser enteros o no enteros, es decir, cuando tienen decimal. Y cuando vimos el tema de los números enteros, vimos que estos pueden ser positivos, propiamente el 0, o negativos. Si lo vemos a través de la nomenclatura, tendríamos que los números reales pueden ser racionales o irracionales. Enteros, que los determino con una letra Z, y estos los enteros pueden ser positivos, puede ser el 0, o enteros negativos. Vamos a realizar la clasificación de algunos números. Por ejemplo, yo tengo la raíz de 31. Si yo tengo su valor numérico, obtengo un valor de 5.567. Como este valor no lo puedo yo representar a través del cociente de dos números, debo concluir
que es un número irracional. Siguiente ejemplo, tengo el valor de menos 2, y entonces, bueno, sé que es un número real. Sé que como este menos 2 lo puedo expresar como el cociente de dos números, es un número racional, es un número entero y es un número negativo. Por lo tanto, este es un número racional, entero y negativo. Veamos algunos ejemplos más. Tengo el número 0.34. Este número sí lo puedo representar como el cociente de dos números. Por ejemplo, 34 entre 100. Obtengo el valor de 0.34. Por lo tanto, este es un número real, racional y decimal. Siguiente ejemplo, tengo el valor de un tercio. Si yo divido 1 entre 3, obtengo 0.33. Este es un número real, racional, y como tiene una parte decimal, también es decimal o no entero. Para concluir, si tengo el valor de pi, hay que recordar que este valor de pi es aproximadamente 3.1416, pero yo no lo puedo expresar como una fracción. Por lo tanto, es un número real e irracional. Ahora bien, vamos a ver el tema del valor absoluto. El valor absoluto de un número real es su valor numérico sin tomar en cuenta su signo, independientemente de si este es positivo o negativo. El valor absoluto se representa con dos líneas verticales, y lo que yo debo hacer es ver lo que está dentro de estas dos líneas y al final siempre lo vuelvo positivo. Por ejemplo, el valor absoluto de 5, me fijo que lo que está dentro de estas dos líneas verticales es un 5. Por lo tanto, ese sería su valor absoluto. ¿Qué pasa si yo quiero calcular el valor absoluto de menos 5? Me fijo que lo que está dentro es un menos 5 y lo vuelvo positivo. Por lo tanto, también su valor absoluto sería 5. Siguiente ejemplo, si quiero calcular el valor absoluto de 9, veo que lo que está dentro es un 9 y por lo tanto ese sería su valor absoluto. Y si yo quiero calcular el valor absoluto de menos 9, ese menos 9 lo vuelvo positivo y ese sería su valor absoluto. Ahora, ¿qué pasa si lo que tengo adentro del valor absoluto es una operación? Lo primero que debo hacer es resolver esa operación y posteriormente volverlo positivo. Por ejemplo, el valor absoluto de 5 menos 3, yo debo de realizar la operación 5 menos 3 y esto me da un valor de 2. Al obtener el valor absoluto de 2, obtengo que el resultado es 2 positivo. Siempre el resultado va a ser positivo. Siguiente ejemplo, tengo el valor absoluto de 3 menos 11. Primero hago el 3 menos 11, que me da como resultado menos 8, y al obtener el valor absoluto de menos 8 obtengo 8 positivo. Algunos ejemplos más, si quiero calcular el valor absoluto de 14 menos 8, primero realizo esa resta de 14 menos 8 y obtengo un valor de 6. Al calcular el valor absoluto de 6, yo sé que el resultado es 6. Siguiente ejemplo, en este caso tengo tres operaciones, 19 menos 7 más 5. Entonces realizo la operación de 19 menos 7 más 5. Obtengo un valor de 17. Y el valor absoluto de 17 es el mismo 17. En este caso tengo que calcular el valor absoluto de 4 menos 6 menos 9. Al realizar la operación obtengo como resultado menos 11. Y ya sé que el valor absoluto de menos 11 es 11. Último ejemplo, tengo la operación del valor absoluto de 6 por menos 3. Y sé que el valor de 6 por menos 3 es menos 18. El valor absoluto de menos 18 es 18.